Bienvenidos. En este vídeo vamos a mostrar la gestión de grupos en un dominio de Active Directory. Ya hemos visto los grupos cuando hemos trabajado con sistemas operativos en red cliente en entorno monopuesto de Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Y bueno, sabemos que un grupo nos permite agrupar dentro de un contenedor, dentro de un grupo que tiene un nombre que identifica todo ese grupo de elementos, pues bueno, cuentas de usuarios y de grupos, ¿vale? Además en Active Directory podemos crear grupos de equipos, ¿vale? Nosotros en principio vamos a trabajar con grupos de usuarios, ¿sí? Para crear un grupo, pues bueno, pues seleccionamos la unidad organizativa en la que queremos crear el grupo y, por ejemplo, en ventas, botón derecho, nuevo, grupo, ¿vale? Así se crearía el grupo, ¿sí? Ya sabéis que las unidades organizativas nos permiten organizar elementos de manera estructurada dentro de un servicio de directorio de Active Directory, ¿vale? Entonces, claro, crear un grupo dentro de ventas sería un grupo que tenga sentido dentro del departamento ventas, ¿vale? De Active Directory existen, mirad, dos tipos de grupos, de seguridad y de distribución, y después tres ámbitos, de dominio local, global y universal. Nosotros vamos a utilizar los grupos de seguridad, que son los grupos con los que hemos estado trabajando hasta ahora en sistemas operativos de Microsoft. Los grupos de distribución sirven para crear listas de distribución, por ejemplo, para enviar un montón de correos electrónicos a una serie de contactos, a una serie de usuarios. Así que nosotros seguridad. Y después el ámbito, pues mira, el ámbito dominio local sirve o se establece para grupos sobre los que se van a aplicar control de acceso, es decir, restricciones de acceso, permisos de acceso sobre recursos, ¿vale? Los grupos de ámbito global se utilizan para representar grupos que están presentes en la empresa, ¿vale? ¿Cómo explicaros? Modelan o representan grupos que ya existen, agrupaciones que ya existen en la empresa, por ejemplo, departamentos. En una empresa, bueno, pues si hay departamentos en una empresa y dentro de los departamentos, imaginaos que hay otros departamentos, ¿vale? Hay agrupaciones ya hechas, pues esas agrupaciones se representan con grupos de ámbito global. Habitualmente, a la hora de establecer permisos, estas agrupaciones de usuarios que ya existen en la empresa se utilizan mucho para establecer permisos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una impresora que estamos compartiendo en red y esa impresora es del departamento de ventas. Pues solo los miembros del departamento de ventas pueden imprimir. ¿Veis? O sea, ya me están diciendo quiénes pueden imprimir, los miembros del departamento de ventas. O sea, es decir, es útil tener un grupo global, en este caso, un grupo que represente una agrupación real en la empresa, el departamento de ventas. Pues nada, creamos grupos globales para cada agrupación real en la empresa. Y los grupos universales se utilizan sobre todo en en bosques donde hay muchos árboles o hay varios árboles, ¿vale? Es decir, hay varios dominios en el bosque. El grupo universal es un grupo de usuarios que va a estar presente en todos los árboles del bosque, ¿vale? Es decir, se puede iniciar sesión en cualquiera de los dominios que formen el bosque. Esto ahora mismo, para lo que estamos haciendo nosotros, que estamos trabajando con un único árbol del bosque, pues bueno, no tiene mucho sentido. Y se utiliza sobre todo en empresas medianas y grandes, donde hay distintos dominios interconectados, ¿vale? En un bosque grande. Entonces, si necesitamos que un usuario pueda iniciar sesión y trabajar en distintos árboles, en distintos dominios de ese bosque, de esa empresa grande, deberíamos meterlo en un grupo universal. Bien, nosotros vamos a trabajar, como ya hemos dicho, con los grupos globales y con los de dominio local. Entonces, siguiendo un poquito los contenidos, vamos a crear grupos globales que representen a las agrupaciones que ya hay en la empresa. En este caso, los departamentos que ya tenemos. Y de hecho, fijaos, siguiendo las indicaciones, igual hemos creado unidades organizativas para cada uno de los departamentos. Entonces vamos a crear un grupo global para cada uno de los departamentos dentro de la unidad organizativa que representa al departamento, ¿vale? Entonces en ventas vamos a crear un grupo global que se llame ventas, y esto, bueno, estamos continuando con el caso práctico que utilizamos de base para explicar los servicios de directorio, en concreto el servicio de directorio de Active Directory, el de Microsoft, ¿vale? Bien, ya hemos creado el grupo. Ventas. Bien, Manuel Blanco Frutos y Celia Cuenca son usuarios que deberían pertenecer al grupo ventas. ¿Cómo los insertamos? Pues tenemos dos opciones. Bien, mira, botón derecho, agregar a un grupo, y aquí directamente pondríamos el nombre de los usuarios, ¿vale? Esto es una opción. Otra opción sería en propiedades del grupo, miembros, agregar, ¿veis? O sea, la primera opción que hemos visto es la más rápida, ¿sí? Pero también lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Fenomenal. O bien, hacemos clic sobre el usuario, agregar a un grupo. ¿Y si seleccionamos dos usuarios? Un segundito. Si seleccionamos, vaya hombre, si seleccionamos varios usuarios, botón derecho, agregar a un grupo, podemos agregarlos a un grupo. ¿Veis? Entonces, vamos a empezar por esta opción.
ventas. Se agregó grupo ventas. Si nos venimos aquí, miembros, ya tenemos estos dos usuarios en ventas, ¿vale? Podríamos haberlo hecho utilizando desde un usuario, en miembro de agregar, ¿vale? ¿Sí? Vámonos a almacén. Vamos a crear un nuevo grupo global y lo vamos a llamar almacén. ¿Veis? Si queremos añadir todos estos usuarios al almacén, ¿veis? Lo ideal sería el usuario plantilla, configurarlo correctamente para que pertenezca al almacén, ¿vale? Tened en cuenta que en este vídeo estamos viendo las operaciones que se pueden realizar y entonces estamos, digamos, dando pasos un poquito sin planificar. Lo ideal es planificarlo, ¿vale? Hay una serie de casos prácticos con un ejercicio resuelto en el que el primero se hace una planificación de cómo se van de los distintos elementos que necesitamos para implantar esta arquitectura cliente-servidor con sistemas operativos en red, ¿vale? Y después se crean todos estos elementos en un directorio activo, pues siguiendo una serie de pasos organizados, ¿vale? En una secuencia ordenada. Aquí estamos un poquito, ya os digo, explicando los procesos, explicando las herramientas que tenemos para trabajar con los distintos elementos, en este caso con los grupos. Bien, entonces ya he creado almacén. Lo que voy a hacer, fijaos, para mí ahora mismo es mucho más sencillo seleccionar todos los elementos, ¿veis? Y desde aquí agregar un grupo. Podría hacer esto, botón derecho, agregar un grupo y poner aquí el nombre de los usuarios, pero es mucho más complicado, ¿veis? Para mí es mucho más sencillo esto. Lo selecciono, agregar un grupo, ¿veis? Almacén. Es más, voy a hacer una cosita. Para probar voy a quitar a Marina PG, ¿vale? Y esto los agrego al grupo. Almacén. ¿Veis? Todos agregados al almacén. Si yo me voy aquí, miembros, tengo esos tres usuarios. Marina Pérez Gómez. Pues desde aquí, por ejemplo, para que veáis otra forma, agregar almacén. ¿Veis? Aceptar. ¿Vale? En dirección, pues en dirección vamos a crear un nuevo grupo global y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a añadir este usuario, ¿vale? Pero ahora lo vamos a hacer, fijaos, de forma diferente. Calonso D es el usuario que vamos a añadir. Calonso D. ¿Podemos añadir varios usuarios? Sí, con punto y coma y separando, ¿vale? Es más, esto ya lo sabéis cuando hemos trabajado con administración de otros sistemas operativos de Microsoft. En opciones avanzadas tenemos acceso a, ¿veis? Seleccionar estos elementos, grupos, entidades de seguridad integradas, etcétera. Y si le damos a buscar ahora, nos aparecen todos estos elementos. Ahora mismo nos están apareciendo solo grupos. Si quisiéramos que aparecieran usuarios, un segundito, entidades, hombre, no nos salen los usuarios. Un momentino. Vaya, estos son los problemas del directo. Ubicaciones aquí, perfecto, tipo de objetos, grupos, entidades de seguridad integradas. ¿Por qué no me aparecen? A ver, seleccionar. Ah, vale, perdón. Vale, bien, porque lo que estoy haciendo es añadir a grupo. Agregar a un grupo. Vale, tipos de objetos. Nada, me está dando grupo. Seleccionar. Jolines. Bueno, vamos a probar con el nombre del usuario. En principio el nombre del usuario nos debería... Pero fijaos, me dice seleccionar el grupo. Vamos a probar. Alonso. Vale. Bien, eso es fallo mío. Agregar a un grupo, ¿vale? Es un fallo mío, perdona. Agregar a un grupo permite agregar este grupo a un grupo, ¿vale? Nosotros como lo vamos a hacer es agregar a los usuarios a un grupo, ¿veis? Agregar a un grupo, es la misma opción, ¿vale? Bien, y si quiero agregar usuarios de dirección, pues nada, doble clic, ¿veis? En miembros, ahora sí, le damos a agregar y ahora sí ponemos aquí el nombre. Alonso D. Ahí lo tenemos, ¿vale? Le daremos a aceptar, agregado, ¿vale? Ya tenemos a los usuarios, los grupos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los grupos globales para crear agrupaciones similares a las que ya existen en la empresa, ¿vale? Y vamos a añadir estos usuarios a estas agrupaciones, ¿vale? Para configurar permisos, control de acceso, vamos a utilizar los grupos de dominio local. Y lo vamos a ver cuando estudiemos la estrategia GDLP y cuando estudiemos los controles de acceso, que va a ser en el siguiente apartado, un apartado posterior, ¿vale? Hasta ahora, simplemente que veáis cómo se trabaja con los grupos, cómo se agregan usuarios a grupos, cómo podemos comprobar, por ejemplo, a qué grupos pertenece un usuario, ¿veis? O qué usuarios pertenecen a un grupo, ¿vale? Bueno, muy bien, espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.